Hola estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 2. En la unidad anterior hemos hablado un poco de conceptos. Ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de calidad de la gobernanza. Cuando alguien ejerce poder y ese poder afecta a otras personas, está haciendo gobernanza. Hitler hizo gobernanza, pero digamos que no fue una gobernanza que nos gustara a muchos. También en nuestros países, hace muchos años, hubo gobernanzas dictatoriales. Y tampoco fueron algo que quizá, digamos, muchos de nosotros consideremos como buena gobernanza. Entonces, ¿cómo diferenciamos una buena de una mala gobernanza? Para eso vamos a utilizar algo que llamamos principios. Y en este caso vamos a usar unos principios que nos ofrece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que han sido avalados por la Convención de la Diversidad Biológica. Estos principios salen de extraer ideas de buena gobernanza que ya ha sido discutida y promulgada en declaraciones de las Naciones Unidas. O sea, estos principios toman discusiones mundiales de cómo hacer buena gobernanza en los países de todo el mundo. Hemos tomado esos elementos, se han discutido y se han definido 5 principios que son los que caracterizan o describen lo que entendemos por una buena gobernanza en el tema de conservación de recursos naturales y muy particularmente en el tema de gestión de áreas silvestres protegidas o áreas protegidas como se conocen en Honduras. Ahora, antes de explicar estos 5 principios que ustedes ya leyeron en las cartillas, porque recuerden que este video lo tienen que estar mirando una vez que hayan leído las cartillas, leído las páginas que corresponden a esta unidad 2. Antes de explicar esos principios, vamos a explicar por qué son importantes y qué se entiende por un principio. Para eso voy a usar un ejemplo. Muchos de ustedes creen en la Biblia, son cristianos probablemente. Algunos quizá no lo sean, pero igualmente me atrevo a decir que van a entender bien este ejemplo. En la Biblia, para los cristianos, hay algo que se llaman los 10 mandamientos, conocidos como los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esos que dicen, no matarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a padre y madre y cosas de esa naturaleza. Son 10 en total. Bien, lo que dice la fe, o lo que nos dicen, digamos, los que creen en esos 10 mandamientos, es que si cumples esos 10 mandamientos, irás al cielo. ¿Por qué? Porque vas a ser un buen cristiano. Eso es lo que el conjunto de 10 mandamientos hace si yo sigo esos 10 mandamientos, independientemente de quién sea yo, mi profesión, el lugar donde viva, a qué me dedique, no importa. Si yo cumplo esos 10 mandamientos, seré un buen cristiano y ganaré el cielo. Bueno, esos 10 mandamientos son el equivalente a los 5 principios. O sea, esos 10 mandamientos son 10 principios. 10 principios para ser un buen cristiano. Un principio es entonces algo que caracteriza cómo hacemos las cosas bien. Un principio es como un gran objetivo, o lo que se llama también una máxima, algo que nos define cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando nos alejamos de ese principio estamos haciendo las cosas mal. Digamos que si hacemos una comparación entre los mandamientos, los 10 mandamientos y los 5 principios, si cumplimos los 5 principios en los mecanismos, en los procesos de gobernanza que nosotros lideramos, nos ganamos el cielo de la gobernanza, por decirlo de alguna manera. Entonces, conocer y aplicar estos principios es fundamental para hacer la diferencia entre cualquier gobernanza o inclusive una mala gobernanza y una buena gobernanza. Si queremos
Así como si queremos ser buenos cristianos, tenemos que cumplir esos 10 mandamientos. Si queremos hacer una buena gobernanza, tenemos que conocer y cumplir esos 5 principios. Y ahí es donde radica la importancia de entenderlos y de hacer un esfuerzo por aplicarlos. Ahora sí, vamos a ver de qué se tratan estos 5 principios. Bien, decíamos antes que la UICN nos propone 5 principios. El primero de ellos, legitimidad y voz. Otro que se llama dirección y liderazgo. Otro que se llama desempeño y capacidades. El otro, responsabilidad y rendición de cuentas. Y el último, justicia y derechos. No tienen un orden establecido de mayor importancia o menor importancia, o quiénes van primero o no. Ese orden en el que los dije, pudo haber empezado aquí, pudo haber empezado aquí o aquí. Por eso están colocados así, porque no tienen un orden de importancia ni de prioridad. Así que los vamos a ir viendo de acuerdo a cómo nos van apareciendo en este círculo. Ya debieron haber leído las cartillas, por lo tanto, habrán ya escuchado algo, habrán tenido una primera idea de qué se trata cada uno de estos principios. Entonces yo voy a profundizar, voy a tratar de explicar un poco mejor y dar algunos ejemplos para poder ver estos principios funcionando en la práctica. Y vamos a empezar entonces con el principio de legitimidad y voz. Y para eso los invito a ver el siguiente video de algo que ocurrió en Chile y que vamos a usar para entender cuándo es qué o qué efecto tiene cuando no se aplica este principio en procesos de gobernanza de recursos naturales. Veamos este video. Durante esta jornada y tras la realización de la Asamblea General mensual, los pescadores artesanales de la comuna de Antofagasta realizaron una concentración en las dependencias del terminal pesquero, con el objetivo de visibilizar la realidad y dificultades que vive el gremio, específicamente a las modificaciones que se están presentando a la ley de pesca, señalando que se desconoce las verdaderas necesidades del pescador artesanal en la comuna de Antofagasta. No, para que el gobierno reflexione un poco que nosotros somos los verdaderos pescadores, no somos empresarios artesanales. Hoy en día queremos dar a conocer que nosotros tenemos nuestras necesidades en base a que tenemos que representar nosotros. En este momento tenemos la problemática que estamos siendo representados por una persona en Valparaíso que no lo conoce nadie. Entonces pedimos como dirigentes que los parlamentarios se preocupen y vengan a las regiones a ver las necesidades del verdadero pescador artesanal. Lo que ustedes vieron en ese video ocurrió en Chile, en la ciudad de Antofagasta. Esto está al norte de Chile, en una zona desértica. Y es un claro ejemplo de no aplicación del principio de legitimidad y voz. Y para eso vamos a hablar sobre 3 aspectos importantes que están detrás de este principio. El primero de ellos tiene que ver con legitimidad y representatividad. Vean que en el video se ve que un señor que se llama Héctor Sousa, que es del sindicato de pescadores de Antofagasta, dice que están siendo representados por una persona que ellos no reconocen. Eso quiere decir que esa persona no es legítima. ¿Qué pasa cuando una persona no es legítima ante un proceso? Significa que a quienes se supone que representan no lo reconocen como un representante legítimo de ellos. Entonces, la legitimidad en procesos de participación es importante porque es la manera en que los grupos sociales a quienes se supone representa a esta persona lo eligen y lo consideran una persona que legítimamente está ahí en ese proceso para representar sus intereses. El otro tema es la representatividad. Vea que este señor Héctor dice que ellos quieren decir cuáles son sus verdaderos problemas. Quiere decir que entonces lo que este señor, que se dice representante de ellos, está diciendo en el proceso no representa realmente lo que ellos quieren, sus aspiraciones, sus problemas.
Entonces la persona no solamente tiene que ser legítima, sino que además tiene que representar adecuadamente los intereses, las aspiraciones, las preocupaciones, los problemas de aquel grupo social al que está representando. Entonces, cuando hacemos una gobernanza participativa, y sobre todo si la hacemos a través de representantes, porque son espacios, a veces son espacios que no puede estar toda la comunidad, entonces tienen que estar un representante de esa comunidad, y eso sucede mucho con comunidades originarias en procesos de consulta previa, libre e informada, que hay que establecer bien quiénes están legítimamente facultados por ese grupo para estar en ese proceso y que además sean representativos, o sea que las ideas que esas personas traigan al espacio de diálogo, de discusión, representen realmente los problemas, las aspiraciones de estos grupos que representan. Esa es una primera idea. Otra idea tiene que ver con mecanismos de participación que sean inclusivos. Lo que está demandando esta gente en el video es que ellos quieren ser parte del proceso, quieren estar ahí y no tienen claro cuáles son los mecanismos, cuál es la forma en que ellos pueden participar. Entonces terminan en las calles haciendo un bloqueo porque no están siendo incluidos en los mecanismos de toma de decisión. Y su voz entonces no se está escuchando, sobre todo porque ellos no consideran legítima a la persona que se supone los está representando. Entonces, para que este principio se pueda operacionalizar, hay que establecer mecanismos adecuados que sean inclusivos, sobre todo para grupos que tienen limitaciones para participar en esos espacios. Por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, adultos, que a veces no tienen las mismas facilidades que un hombre para poder participar en esos espacios. Entonces hay que generar mecanismos que sean inclusivos para que todos los que tienen que estar ahí, todos los que están legítimamente y que son representativos de esos grupos sociales, puedan estar participando en estos mecanismos y se escuche su voz. También la perspectiva de un proceso en una comunidad puede ser muy diferente si se le pregunta a los hombres que si se le pregunta a las mujeres, o se le pregunta a los jóvenes, o se les pregunta a los ancianos. La perspectiva puede ser muy diferente y generalmente es muy diferente. Entonces tenemos que ser inclusivos en esos mecanismos y no solamente pensar que una sola persona podría ser representativa de todos los intereses de una comunidad. Y por último, estos procesos tienen que llevar a construir consensos. Lo que quiere esta gente en el video es que se concerte con ellos esas regulaciones para la pesca. Ellos no dicen que no se regule la pesca. Lo que dicen es que ellos quieren llegar a acuerdos, ellos quieren que sus necesidades se incorporen en ese reglamento. Y así, de esa manera, ellos sientan que no están siendo lesionados. El problema no es que sean regulados, el problema es que ellos no participan en el diseño de la regulación y no forman parte de un acuerdo por medio del cual se logra esa regulación. Entonces, el principio 1 busca crear mecanismos para que la gente participe, pero aquellos que participan sean legítimos, sean representativos de todos los sectores, de manera que los mecanismos sean muy inclusivos y además que sean procesos que lleven a acuerdos. No solamente que la gente participe siendo tomada en cuenta y luego se tome un acuerdo a espaldas de esos grupos. Y recuerden la diapositiva donde vemos la diferencia en que toda gobernanza participativa no significa que es gobernanza compartida. La gobernanza compartida es aquella que busca esos acuerdos entre las partes interesadas. Bien, vamos a ver ahora el segundo principio que habla sobre la dirección y liderazgo. Y para eso vamos a ver un video muy cortito que nos va a recordar un gran líder de la conservación en América Latina que fue Chico Mendes. Y vamos a utilizar ese ejemplo para entender la importancia de que la gobernanza esté alrededor
del liderazgo de alguien y con una dirección clara de lo que se quiere lograr en la gobernanza. Veamos el video. Sin armas y solo movido por el amor a la selva que lo vio nacer, Francisco Alves Méndez, conocido como Chico Méndez, dedicó su vida a luchar para salvar la Amazonía. Se deslocarem por locais do desmatamento. En los años 60 y 70, el gobierno de Brasil empezó a promover el desarrollo de la región amazónica, otorgando títulos de posesión ilegales a hacendados, quienes asesinaron a miles de indígenas para robarles sus tierras en el Amazonas y utilizarlas para la agricultura comercial y la ganadería. Seria uma forma que nós descobrimos dos seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais do desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos. Ser testigo de la deforestación masiva y los incendios intencionados de los que estaba siendo víctima la selva motivó a Chico Méndez a fundar los Empates, movimientos que trataban de impedir que los hacendados siguieran apoderándose y destruyendo la Amazonía. Chico no luchó solo, lo apoyaban los caucheros, que entendían que podrían perder su trabajo y modo de vida si no defendían la selva. Sin embargo, el anuncio de la construcción de una carretera transamazónica que correría de Portobelo a Río Branco supuso la batalla decisiva. Chico Méndez acudió al Banco Interamericano de Desarrollo y evitó que se financiara el proyecto. El amor que Chico Méndez sentía por su selva lo llevó a convertirse en el primer brasileño en recibir el Global 500, premio otorgado por la ONU a los defensores del medio ambiente. Él murió a sangre fría, a Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Su muerte conmocionó al mundo, aun cuando Chico Méndez murió hace ya 22 años. Su legado y lucha por defender la Amazonía sigue viva, gracias a los indígenas y ambientalistas que no cesan en esfuerzos para mantenerla en pie. Dando sus palabras, algún día Chico Méndez dijo: al principio luchaba para salvar los árboles del caucho, luego pensé que luchaba para salvar la selva amazónica, ahora me doy cuenta de que lucho por la humanidad. Bien, interesante, ¿no? La vida de Chico Méndez fue un ejemplo, y un ejemplo de un mártir, porque murió por las cosas en las que él creyó. Pero lo interesante de él es que él hizo un proceso de liderazgo con sus pares, con los que se llamaban los seringueros en esos tiempos, que sacaban la seringa o el caucho allá en la Amazonía. Lo interesante de esto es retomar el hecho de que él logró reunir a gente alrededor de sus ideas y logró llevarlos, inclusive con éxito, a cumplir sus metas, porque tenían claro la visión de futuro. La visión de futuro es un elemento importante de la gobernanza. Nadie se sube a un barco si no sabe para dónde va. Y eso es lo que nos da la visión de futuro. En las áreas protegidas, en las microcuencas y en cualquier otro proceso de gestión de un territorio, la gente tiene que tener claro para dónde va eso. E inclusive ser parte de esa decisión. Si es así, yo puedo sumarme y participar activamente y entusiastamente de un proceso cuando yo sé de qué se trata. Muchas veces en las áreas protegidas invitamos a la gente a participar
de la gestión del área, participar inclusive de la gobernanza del área. Pero alguna gente no tiene claro cuál es el futuro de esa área, qué es lo que se busca con el futuro de esa área, qué es lo que se va a lograr con esa área. No tienen claro la visión de futuro. Cuando esa visión es compartida entre todos, concertada, todos la conocemos y no solo la conocemos, estamos de acuerdo con ella, la compartimos y la queremos, nos es más fácil lograr una gobernanza compartida. La gente quiere sumarse a tomar decisiones para lograr alcanzar aquella visión con la que estamos de acuerdo. Entonces, tener una visión que todos conozcan y compartan es uno de los elementos fundamentales de la buena gobernanza y es parte de este principio del que estamos hablando. Otro elemento, entonces, importante es que toda la planificación estratégica debe ser hecha de manera participativa con los actores locales. Cuando hacemos planes de manejo en las áreas protegidas, significa que estamos haciendo planificación estratégica y lo tenemos que hacer con la gente. Entonces es muy importante que todos los procesos donde hacemos planes, donde definimos el futuro, definimos cómo vamos a alcanzar ese futuro, definimos cuáles son las estrategias que vamos a implementar para lograr esa visión de futuro, participen todos los actores. Y esa participación tiene que ser una participación de calidad, no solamente mandarles el documento para que lo estudien y reaccionen, porque mucha gente no logra comprender esas ideas escritas en esos lenguajes técnicos. Esa participación tiene que establecer, y volvemos entonces al principio anterior, mecanismos adecuados para que la gente pueda participar de forma precisa, de forma idónea, en la construcción de estos planes para cada área protegida. De eso se trata este principio, tener una visión clara y que esa visión esté compartida por todos, como lo hizo Chico Méndez en su momento. Tenemos que tener eso muy claro con la gente, construirlo con la gente para que la gente se suba al barco de la gobernanza de esta área protegida. Vamos a discutir ahora entonces el tercer principio, el principio que llama desempeño y capacidades. Y este principio lo vamos a discutir a través de un ejemplo que les voy a comentar sobre la importancia de tener las capacidades necesarias para poder desarrollar una buena gobernanza. Bien, este principio tiene que ver con las capacidades, con el desempeño tanto de las instituciones como de las organizaciones que participan en la gobernanza para realizar realmente una buena gobernanza. Y eso parece simple. Por ejemplo, ustedes reconocerán esto y algunos pensarán que hacer este tipo de arte es algo simple. Pero realmente, cuando uno ya empieza a hacerlo, se da cuenta que no es tan sencillo. Y por eso esto tiene un gran valor. Y no digo económico, sino un valor cultural, porque es el producto de mucha sabiduría para lograr llegar a tener esta calidad de arte. Entonces, logramos esto gracias a desarrollar buenas prácticas, a desarrollar una serie de habilidades, de capacidades para desempeñarnos bien en lo que hacemos. Lo mismo ocurre con la buena gobernanza. La buena gobernanza, para poder lograrla, necesitamos tener de ciertas capacidades. De eso trata este principio. Este principio dice que debemos desarrollar las capacidades para tener un buen desempeño. Y eso significa entonces que tenemos que tener ciertas capacidades institucionales. En ese sentido, muchas veces los funcionarios, los colaboradores de las instituciones que lideran la gestión de las áreas protegidas o aquellas organizaciones locales tienen que convertirse como en Superman o en superchicas
para poder llevar adelante la buena gobernanza. La buena gobernanza no es simple, requiere de un gran esfuerzo. Entonces necesitamos esas capacidades institucionales, pero también necesitamos que la gente local desarrolle esas capacidades. Capacidad, por ejemplo, para poder participar de manera efectiva en los espacios que tienen para desarrollar el ejercicio de la gobernanza. A veces la gente llega a esos espacios y no los utiliza de manera adecuada, no ha sido realmente capacitada para llegar a esos espacios y hacer una participación eficaz, una participación efectiva. Entonces necesitamos que la gente local también, los que van a participar en los procesos de gobernanza, tengan esas capacidades. Y para eso muchas veces tenemos que fortalecer esas organizaciones de base para que hagan una participación efectiva en los espacios de gobernanza. También necesitamos recursos operativos, no solamente gente capacitada, sino a veces necesitamos recursos, dinero para pagar transportes, para pagar sitios donde reunirnos, para pagar comida, para lograr pagar los gastos operativos, combustible, necesitamos equipos. O sea, para hacer la buena gobernanza, generalmente necesitamos espacios colectivos, necesitamos hacer consultas en comunidades, necesitamos reunir gente. Y eso tiene un costo y requiere cierto soporte logístico. A veces el simple hecho de llegar a explicar una idea requiere de un proyector, requiere de tener electricidad. En fin, necesitamos un soporte logístico, pero también necesitamos un soporte fundamental en los procesos de gobernanza y es el soporte legal. Tenemos que tener regulaciones, tenemos que tener un marco jurídico que fomente, que nos ayude, que al menos no obstaculice los procesos de buena gobernanza. Yo sé que esto no depende de muchos de ustedes, pero hay que aprovechar las oportunidades del marco jurídico que ya tienen y tenemos que estar atentos a las oportunidades que se nos dan para poder influir, para que cambien las regulaciones, de manera que tengamos posibilidad de tener una gobernanza mucho más incluyente, mucho más participativa, realmente una buena gobernanza. Necesitamos esos marcos jurídicos. Todos estos elementos forman parte de este principio, que se llama el principio de capacidades, el principio de desempeño. Ese principio que nos dice que para lograr una buena gobernanza necesitamos desarrollar esas capacidades. Así como los grupos Lenca desarrollaron la capacidad para poder hacer estas obras de arte, tenemos que desarrollar las capacidades para hacer de nuestros procesos de gobernanza realmente unas obras de arte. Bien, ahora hablemos de nuestro cuarto principio, el principio de responsabilidad y rendición de cuentas. ¿De qué se trata esto? Bien, vamos a hablar sobre eso a continuación. Los invito. Bien, este es quizá uno de los principios más reclamados por la sociedad a los gobernantes, que es el principio de la transparencia. La gente quiere saber qué decisiones se están tomando, para qué se tomaron esas decisiones, cuáles fueron los resultados de esas decisiones, cómo me afectan a mí esas decisiones y cómo se están usando los recursos. La gente quiere transparencia en la gobernanza y de eso se trata este principio. Y entonces, una de las primeras cosas importantes de este principio es que en las áreas silvestres protegidas o en cualquier otro proceso de gestión de recursos naturales, nosotros tenemos que tener mecanismos que nos permitan rendir cuentas. Rendir cuentas no es contar solo en qué se gastó el dinero. Rendir cuentas significa cómo vamos avanzando en los proyectos, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, por qué se hizo, por qué no se hizo, qué se logró y cómo vemos nosotros el futuro, para dónde vamos.
cuáles son las estrategias que se van a seguir. Entonces, estos mecanismos nos permiten transparentar lo que estamos logrando. Pero además de estos mecanismos, también necesitamos auditorías internas. Necesitamos formas de que gente fuera de la institución, gente completamente objetiva, pueda venir y certificar que lo que estamos haciendo está bien hecho. Que no es solamente lo que nosotros decimos, sino que también ellos pueden verificar a través de ciertos mecanismos que llevan las auditorías que se están haciendo las cosas bien. Muchas áreas protegidas tienen auditorías, muchas organizaciones tienen sus auditorías y esas auditorías demuestran que están haciendo las cosas bien, que llevan los procedimientos adecuados y es bueno dar a conocer los resultados de esas auditorías. Por último, tenemos también el concepto de gestión transparente y significa que podemos ver detrás de las bambalinas, como decimos, lo que está ocurriendo, detrás de los telones, qué es lo que está ocurriendo. Eso significa que la información que puede ser pública, lo es, está disponible, está accesible a la gente. Que yo puedo entrar al sitio web de la institución y encontrar información de quiénes son las personas que están en esa institución, qué es lo que hacen, cuáles son sus funciones. Puedo encontrar los informes de las auditorías, puedo encontrar los informes de desempeño de esas organizaciones, ya sea una organización de gobierno, una ONG o una organización comunitaria, como puede ser, por ejemplo, una junta vecinal, una junta de agua. Cualquiera que sea, yo puedo tener acceso. Digamos que puede estar en un sitio web, pero también puede estar en la oficina. Y yo, como miembro de una comunidad, puedo ir a una oficina y solicitar cualquier información y la información está disponible y está accesible para que yo la pueda mirar. No está en una oficina muy lejos o me dicen que no la puedo mirar. Eso se llama gestión transparente. Entonces, este principio es un principio fundamental porque nos ayuda a confiar en el proceso. Es el principio que nos fortalece esas relaciones de confianza de la gente con el proceso que se está llevando a cabo. Nos permite transparentar lo que estamos haciendo, nos permite mostrar que no estamos haciendo nada malo ni que tenemos nada que ocultar en el proceso. Bien, hemos dejado de último nuestro quinto principio, pero quizás es uno de los principios más importantes de la gobernanza, de la buena gobernanza, que es el principio que nos habla sobre el respeto de los derechos, el hacer una gobernanza justa, equitativa. Y estamos usando términos que es importante aclarar. Y entonces vamos a explicar de qué se trata el principio de justicia y derechos. Hace muchos años, los grupos indígenas americanos utilizaban este tipo de armas para defender sus derechos. De estas, o de otros tipos de armas. Al igual que hoy en día, también grupos campesinos u otros grupos sociales se valen de las armas para defender sus derechos. En una buena gobernanza, esto no debería usarse. Podríamos prescindir de esos instrumentos para lograr hacer cumplir nuestros derechos. Por eso este principio es tan importante, porque es el principio que habla de la defensa de los derechos de las personas, aun cuando queramos conservar algo. No por eso tenemos que lesionar los derechos preexistentes de las personas. Este es el caso que les voy a mostrar ahora en un video en Costa Rica, que ocurrió con la creación de un área marina en el norte del país. En esa área marina habían grupos ya de pescadores que hacían uso de ese territorio.
Y ellos se sintieron muy inquietos cuando escucharon hablar de que se iba a crear un área marina porque iban a dejar de pescar en ese sitio. En Costa Rica existen unas cosas que se llaman los consejos regionales, que están conformados también por gente local, representantes de actores locales. Ese mismo consejo fue el que llegó a las comunidades y habló con ellas. Les voy a mostrar una parte de un video de la creación de esa área marina que muestra cómo, contado por los mismos miembros del Consejo Regional, cómo ellos tuvieron que negociar con los pescadores y hacerles ver que realmente sus derechos, el derecho de acceso a los recursos naturales que están en el mar, no iba a ser lesionado, no se le iba a interrumpir, solamente iba a regularse con el área marina y precisamente se iba a regular para que ellos pudieran seguir teniendo acceso a ese recurso por muchos años. Vean este pequeño video que les voy a mostrar, que es solamente una parte de un video que se hizo para demostrar o mostrar este proceso ocurrido aquí en Costa Rica unos años atrás. Veámoslo. Para el 2008, cuando Costa Rica empieza el tema de definir cuáles son los sitios de importancia para la conservación, o sea, sitios que no se han todavía manejado o identificado para conservar, ¿okay? Y Bahía de Santa Elena fue uno de esos sitios. A nivel de gobierno, pues lógicamente el área de conservación Guanacaste que dio un giro 360 en cuanto a la forma de relacionarse con la comunidad, le costó convencerlos de que ahora sí querían hacer una negociación. Acechaban porque nos decían que nosotros estábamos permitiendo que en la bahía se creara un parque, que así empezábamos y después ya nadie iba a poder entrar. Yo los convoqué a una asamblea a todos los pescadores, más o menos llegaron como 300. Entonces les expliqué bien qué era y qué era lo que íbamos a pedir. Les dije yo, entonces negociemos qué es lo que podemos utilizar adentro del área. Entonces ellos me dijeron, bueno, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar? Entonces yo les dije, vamos a usar cuerda, solamente línea y buceo a pulmón, no vamos a utilizar otro tipo de herramientas. Me dice, ¿cuáles áreas los van a quitar? Entonces yo les expliqué que no era que los iban a quitar, sino que las íbamos a regular nada más, que íbamos a seguir trabajando. Cuando ellos comenzaron a entender, entonces me dijeron, está bien, seguir negociando entonces. La gente era muchísima, había que 200, 300 pescadores, era algo lleno y empecé a dirigirme a ellos con palabras muy propias mías de mi corazón, donde les decía, compañeros, esto es para nosotros. La creación del área marina de manejo viene a generar otras alternativas y no es tanto restricción, es establecer un tipo de manejo más sostenible, más equilibrado para garantizar que el recurso pesquero se pueda mantener en el tiempo y que paralelo a ello los pescadores tengan otras alternativas para generar ingresos. Yo me sueño Santa Elena siendo un área turística, donde los mismos pescadores vayan a explotar turísticamente esa área. El video que acaban de ver es una muestra de la creación de una área protegida aquí en Costa Rica, en la cual se respetó los derechos preexistentes de un grupo de pescadores. Estamos hablando de la creación de una área marina, marino-costera, en el norte del país. Este es un ejemplo de cómo se cumple este elemento de este quinto principio, que es el principio de derechos, que tiene que ver con el respeto de los derechos preexistentes. Algunas veces la conservación de los recursos naturales hace que derechos de grupos pequeños tengan que ser suspendidos o lesionados o regulados
en pro de un derecho de un grupo mayor. Independientemente cuál sea el caso, el respeto a los derechos preexistentes implica primero identificar esos derechos, saber quiénes tienen esos derechos y buscar la manera, como se hizo en ese video que pueden ver, en donde los mismos miembros de ese consejo regional que hay acá en Costa Rica trabajaron con la gente y con el gobierno para respetar en la medida de lo posible los derechos. Los restringieron, pero no los suspendieron, esos derechos, los derechos de pesca de ese sitio. Otro elemento importante tiene que ver con el respeto y la búsqueda de nivelar la participación de aquellos grupos que históricamente han sido siempre relegados de la participación. Estamos hablando de mujeres, de jóvenes, de grupos indígenas o grupos campesinos y otros grupos que se le ha concedido un espacio fuerte para la participación en la toma de decisiones. Algunas veces, con la misma manera en que son diseñados los talleres o cómo se transmite la información en esas actividades, ya es una limitante para varios grupos. Entonces, esto significa que hay que organizar las actividades, y una cosa tan simple como tener una guardería para que las mujeres puedan llevar sus hijos y puedan dejarlos a cargo de alguien y así poder participar en el taller, ya sienta una diferencia importante en la participación de las mujeres en eso. La hora en la que se hace para que los jóvenes puedan participar es otro tema importante. Si se hace en hora escolar o la lectiva, ellos no van a poder participar. Y también, por ejemplo, el tipo de lenguaje que se utiliza para transferir la información puede hacer que grupos que no están acostumbrados a ese lenguaje técnico se sientan cohibidos o no puedan participar de igual manera. Entonces, de eso se trata este punto en ese principio. Además, relacionado con el anterior, está este tema de la interculturalidad. No todos los grupos que tienen intereses en las áreas protegidas pertenecen al mismo ámbito cultural. Ahí tenemos grupos campesinos, grupos indígenas, inclusive grupos indígenas de diferentes etnias. Tenemos la gente de ciencia, que tiene también su propia mirada cultural. Tenemos la gente urbana, que tiene otra mirada cultural. Tenemos que tomar en cuenta que en la gobernanza, todos estos diferentes medios o culturas, tenemos que tomarlas en consideración para que podamos abrir el juego y estas personas puedan hacer uso de sus derechos legítimos y de su representatividad en el área. Igualmente, otra parte de los derechos de este principio tiene que ver con la aplicación justa de la ley. Eso significa que la ley debe ser imparcial, debe ser igualitaria para todos, debe aplicarse de igual forma para todos. No es posible que ante un mismo delito unos tengan una pena y otros tengan otra pena o no la tengan. O que una ley se aplique para unos y para otros no. Que unos tengan ciertos derechos y otros que tienen las mismas condiciones no tienen los mismos derechos. La ley tiene que ser justa y pareja para todos y eso es un elemento importante de este principio. Ahora, tiene que haber justicia, pero también tiene que haber equidad. ¿Qué significa eso? La equidad significa que aquellos que más lo necesitan, más tienen. Vean el caso de esta gráfica. Aquí estamos todos iguales, están todos los tres iguales, pero este necesitó de más apoyo que este y este necesitó de más apoyo que este. Entonces no todos tuvieron el mismo apoyo para poder quedar iguales. Esa es la equidad. La equidad significa que si el área protegida va a generar beneficios, esos beneficios deben ir en mayor cuantía o con mayor oportunidad para aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, el agua, que es un recurso importante y con el que ustedes trabajan mucho, debe dársele en principio y en mayor cantidad a aquellos que más necesitan el agua en las zonas rurales. Ese y otros ejemplos hay de cómo debemos trabajar los beneficios de manera equitativa, no solamente
todos deben tener derecho al agua, sino que deben tener mayor acceso al agua, mayores oportunidades a aquellos que más necesitan de ese recurso. Evidentemente, este es un principio que trae muchos elementos que son de mucho impacto para la gente, porque tiene que ver con el vivir bien de las personas. Tiene que ver con cosas que nos duelen mucho, que son las injusticias, y para las cuales reaccionamos mucho. Inclusive hay guerras, conflictos, cosas que surgen a partir de la inequidad, de la injusticia. Y este principio, por eso, aplicarlo es fundamental en el marco de la buena gobernanza. Bien, hemos revisado ya los 5 principios. Espero que con esta explicación tengan ahora mucho más claro qué significa el implementar estos principios, lo que implica eso en las áreas protegidas o en otras iniciativas como el manejo de una microcuenca, y tengamos ahora la posibilidad de poder entender mejor qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra gestión. Y para eso vamos a usar un instrumento que se llama el gobernómetro y empezar a evaluar qué tan buena es la gobernanza que ustedes están haciendo en las áreas protegidas con las que están vinculados o en cualquier otro tipo de iniciativa en la que estén desenvolviéndose. Los invito a hacer esa reflexión y seguiremos conversando en el curso.